entrar en materia. El tema que vamos a hablar en esta mañana es contrarrestando la fornicación, y el objetivo es hablar al corazón de los hijos jóvenes que pueden ser un canal de bendición para su casa, para su familia, como también pudieran acarrear problemas y maldiciones sobre sus vidas por estar en la práctica de una actividad eh, que tiene, que tiene que ver con el desorden de la vida sexual que Dios nos diseñó para que ésta sea empleada, para que ésta sea usada en el santo estado del matrimonio. Bueno, entonces vamos a leer un pasaje de la Escritura en Primera Corintios, el capítulo 6, el versículo 18. Saludamos a todos los radio oyentes que están con nosotros a esta hora de la mañana en su programa Como dice la Escritura, transmitido por IAN Jesús Radio, la radio oficial de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús en Costa Rica. Entonces, este pasaje en Primera Corintios 6, 18 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de vosotros, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estimado jovencito, estimada señorita, estimado adolescente, tu cuerpo es de Dios. No puedes usarlo como la conducta social permisiva del mundo hoy lo ha popularizado y ha deshonrado, ha desvirtuado el uso del cuerpo. Usted no puede ubicarse en ese lugar, en esa posición, porque usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tema, de contrarrestar, de ir en contra de la fornicación. Vamos a la etimología de esta palabra. La palabra fornicación viene del griego porneia, que implica o que abarca o engloba todo un conjunto de inmoralidades sexuales que van desde la fornicación propiamente dicho, relaciones sexuales antes del matrimonio, y incluye también el adulterio, y también incluye aberraciones sexuales, desviaciones sexuales como el lesbianismo y la homosexualidad, y cualquier otra práctica aberrante que desvirtúe el uso del cuerpo según lo establecido por el Creador, por el diseñador, que es Dios. Entonces, los jóvenes, los hijos jóvenes de los cuales estamos hoy enfocando este tema, en ocasiones se ven ellos tentados o inducidos por la corriente sociocultural que enfrentan en el colegio, en la universidad, o simplemente en los dispositivos móviles que ellos usan, donde las conductas sexuales están a la orden, están a la moda, están al alcance de un clic y todo aquello. Entonces van ellos teniendo una idea equivocada del diseño con el que Dios hizo el cuerpo y el uso que debe dársele a este. Entonces, la escritura es muy clara en decir que Dios nos diseñó con emociones, ¿sí? Somos seres que Dios nos diseñó con emociones, capaces de entender la felicidad, entender la tristeza, entender los buenos momentos y los malos momentos, pero también estas emociones deben ser guiadas y gobernadas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para
que nosotros podamos dejar este dominio de Dios en nosotros y no gobernemos según la carne nuestras pasiones y deseos, llegando a estas a ser concupiscencias, que quiere decir desenfrenos, o lascivias, que quiere decir excesos. Entonces, cuando Dios nos diseñó con pasiones, con emociones, pero todas esas pasiones y emociones son gobernadas por el poder de Dios y administradas por cada ser humano, haciendo uso del dominio propio con el que Dios facultó a cada persona. Entonces, cuando estamos hablando de los hijos que son jóvenes, que están en procesos formativos emocionalmente y socioafectivos, entonces ellos deben ser educados también en este sentido. El cuerpo tiene varias funciones, eh, funciones de defensa, por ejemplo, el sistema inmunológico, sistemas de respiración, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, que incluye los huesos. Son parte de lo que Dios diseñó. Del mismo modo, también nos diseñó con un aparato reproductor, órganos reproductores, que también, en cierto modo, nos brindan el goce y el placer de la sexualidad en el santo estado del matrimonio. Sin embargo, la sociedad ha desvirtuado el uso de la sexualidad con prácticas como la prostitución, como el lesbianismo, la homosexualidad y la fornicación, que hoy está disfrazada de frases que los jóvenes pronuncian, como por ejemplo amigos con derecho, amigobios, marinovios y otras expresiones que los jóvenes están empleando para decir que una persona tiene derecho sobre el cuerpo de otra, para simplemente dar riendas al placer carnal y de esta manera desvirtuar el diseño con el que Dios creó una sexualidad responsable delante de los ojos de Dios y delante de la sociedad. Entonces, la palabra del Señor dice en los Proverbios, el capítulo 6, el versículo 20, que por favor usted lo apunte allí y lo lea. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña o de la mujer seductora. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y sigue el escritor diciendo: ¿por qué? Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y aquí hace una consideración en tono de pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿No tienen en poco a un ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Recuerden que el término fornicación engloba todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso vamos a responder qué es la inmoralidad. Como inmoral denominamos todas aquellas acciones, conductas y comportamientos que se oponen a lo moral. La palabra como tal se forma del prefijo in, que indica negación, y de la palabra moral. La inmoralidad, pues, entonces es actuar
u observar conductas que atentan contra los valores y los fundamentos de la sociedad. Así, actos inmorales serían mentir, robar, engañar, estafar, traicionar, ser desleal, así como prácticas vinculadas al desorden sexual. La fornicación engloba los desórdenes sexuales o las inmoralidades sexuales. En la Biblia, como en la sociedad moderna, se observan varios tipos de prácticas de las inmoralidades sexuales. Entre ellas están la bigamia. ¿Qué es la bigamia? Que es el hecho donde una persona está unida a más de un compañero o compañera o a más de un cónyuge. Esta práctica ha sido en algunas sociedades antiguas bastante común, pero está en contra a la Biblia, estimado jovencito y señorita, porque la escritura dice que en el principio Dios creó a Adán y a Eva, es decir, creó a un hombre y a una mujer. No creó varios Adanes para una Eva, ni creó varias Evas para un Adán, sino que dice en singular varón y hembra los creó. Por lo cual es muy importante que usted, joven, eh, pueda usted considerar que el hecho de su cuerpo es muy especial, es santo. Eso quiere decir que es reservado. La palabra santo quiere decir reservado para un uso exclusivo. Entonces su cuerpo es de Dios. Su cuerpo le pertenece a Dios. Y como su cuerpo es de Dios, entonces usted tiene que cuidarlo y consagrarlo para Dios, ¿sí? Debe usted consagrarlo a Dios porque su cuerpo es pertenencia, es propiedad de Dios. Otro tipo en que la fornicación va tomando forma desde la antigüedad hasta hoy es la sodomía, ¿sí? Que viene, se deriva de la palabra Sodoma, en los cuales habían prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, del mismo género. Entonces, esta es otra práctica inmoral que la Biblia condena. Hoy las organizaciones que se cobijan con el título de que defienden derechos y libertades están normalizando lo que la Biblia no normaliza sobre el uso del cuerpo, donde el Señor pues en su palabra define varón y hembra los creó para unidad emocional, afectiva, sexual y sobre todo también para que tengan ayuda espiritual mutua. También otra de las prácticas de la fornicación es el incesto, que esta es la unión carnal que se da con personas que tienen vínculo familiar cercano. Esta práctica es condenable también en la escritura. Sin embargo, vemos también en la actualidad personas, seguramente en forma escasa, pero no es que se haya erradicado, personas que están vinculadas a familiares cercanos sin ningún reproche de conciencia. Entonces, otro de los tipos en las que se da la fornicación son las violaciones sexuales, ¿sí? En la Biblia hay un caso, que es el caso de Dina, que es la hija de Jacob y Lea, que hablábamos la vez pasada, y fue forzada, fue abusada sexualmente por Siquem, hijo de Amor. Y también se da la fornicación cuando la persona, puede ser el joven o el adulto, cualquiera que sea, da rienda suelta a la lascivia y a la concupiscencia. Lascivia y concupiscencia son excesos y desenfrenos vinculados a la conducta sexual. La Biblia pues menciona que un joven, como seguramente alguno de los que nos escuchan en esta mañana, se encontraba ejerciendo su trabajo, su labor en Egipto. ¿Saben de quién estoy hablando, verdad? Estoy hablando de
José, hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo a los madianitas y que fue llevado a Egipto y fue comprado por Potifar, jefe de la guardia de Faraón. Entonces, este joven estaba ejerciendo su trabajo allí en la casa de Potifar y dice la escritura que la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Y dice la escritura en el libro del Génesis, el capítulo 39, el versículo 7. Y sucedió que después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Entonces vemos allí la presión en la que este joven creyente se encontraba respecto a la práctica que seguramente para la mujer de Potifar era común, la práctica de la fornicación o de la infidelidad. Pero José pertenecía al pueblo de Israel, donde como base les habían enseñado que había que guardarse para Dios, que había que guardar el cuerpo para Dios y que un día sí podría hacer uso de todo el goce de la vida sexual, pero en el santo estado del matrimonio y no fuera de él. Hoy en día se pueden mirar, estimados hermanos, personas que no están unidas en matrimonio, que tienen 13, 14, 15 años y ya están dando riendas sueltas a vidas sexuales desordenadas. Esto tiene unas consecuencias muy terribles. Primero, porque el ser humano es un ser con conciencia moral, que Dios se la dio. Que la sociedad moderna esté anulando la conciencia no significa que la conciencia no exista. Mucha gente hoy puede anular la conciencia y puede decir, no, no me importa, yo hago con mi vida lo que yo quiero, nadie puede meterse en mi vida. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero quiero decirle que eso no anula la conciencia moral del ser humano con el que Dios nos diseñó y en algún momento, aunque usted tenga una vida desordenada sexualmente, usted va a encontrarse con su conciencia y usted va a sentir que posiblemente, y con certeza se lo digo, usted va a sentir que usted falló, que usted está haciendo uso de su cuerpo de una forma en que Dios no le diseñó, en una forma en la que Dios no pensó que usted haga uso desordenado de sus facultades sexuales. Entonces, otra de las razones por las que el ser humano vive todos estos desórdenes y con sus respectivas consecuencias es la falta de temor a Dios y a veces la falta de formación en casa porque a veces los padres tampoco tienen facultades espirituales para decirle a sus hijos, esto está bien y esto no está bien. Y aquí en casa se tiene que respetar de esta forma y de la otra. Pero hay quienes no tienen esa autoridad para decir en casa cómo es que deben marchar las cosas en el temor de Dios, porque usted, estimado creyente, usted no pertenece al mundo, porque pronto dice, no, es que los educadores sexuales de los colegios dicen esto, que esto sí se debe hacer aquello y lo otro. Pero yo quiero decirte, si estas personas tienen el poder y la autoridad de Dios, estas personas tienen el poder y la autoridad de Dios para decirte a ti cómo debes educar a tus hijos en el ámbito moral. No, ellos no tienen la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está en la poderosa palabra de Dios. Mire usted que unos hombres de Dios se enfrentaron a las cuestiones espirituales de la época en el tema de la salvación y les dijeron, no queremos que hablen de salvación. Y ellos dijeron, tenemos que obedecer más a Dios que a ustedes. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Asimismo, usted, padre y madre de familia, en este sentido, usted no puede darse por vencido y decir, no, es que mi hija hace eso, es que mi hijo hace así, es que ya, no, y usted darse por vencido en ninguna manera. Usted debe orar a Dios y debe sentar a sus hijos frente a Dios, frente a la palabra, frente a usted y decirle, así a Dios no le gusta la vida.
Y si sigues así, te va a ir mal porque a Dios no le agrada que uno tenga una vida sexual desordenada. Si usted ya tiene edad para casarse, cásese. Nadie le impide. Si usted ya tiene edad, si usted ya tiene una formación académica, cásese, invítenos a la boda y le llevamos un regalito y todo, pero usted no debe vivir en un desorden sexual porque a Dios no le agrada. Así la sociedad lo aplauda, porque hoy la sociedad a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Vamos volviendo aquí a la temática. Estábamos en los tipos de inmoralidad. Viene también la infidelidad. Esto también es fornicación. Cuando una persona es infiel, a este tipo se le llama adulterio. ¿Por qué? Porque se adultera el compromiso matrimonial. Entonces, a esto se llama adulterio, que es cuando el pacto, el compromiso matrimonial se ve adulterado por uno de los cónyuges. Hay poder en el nombre del Señor. La fornicación propiamente dicha está más vinculada a al desorden sexual de las personas previo al matrimonio. Es decir, cuando las personas son aún solteras o solteros, como se llama, y entonces mantienen prácticas sexuales a temprana edad fuera del estado del matrimonio, porque hoy la gente pues le gusta mucho el facilismo y dice, no, ¿qué tal que no nos comprendamos? ¿Qué tal que no sé qué? Pero entre tanto que están en ese proceso de conocimiento, están también viviendo vidas sexuales, compartiendo vida sexual, lo que es desagradable ante la presencia de Dios. Bueno, entonces estos son los tipos más relevantes que hay de la inmoralidad sexual o de la fornicación. Y sucede que la fornicación se va propagando. Mire usted que ya la fornicación se vuelve como un tipo de conducta común, donde las personas ya no quieren casarse, ya quieren estar netamente en unión libre, ya no quieren buscar el estado del matrimonio. Y también va ligado a que vivimos en una sociedad que no está dispuesta a luchar por sus principios, por sus convicciones, sino que apenas tienen pocas diferencias, también quieren divorciarse, que es otro tema que hemos de tratar en algún otro programa, pero sobre todo porque la humanidad está bajo un espíritu maligno de fornicación, donde las personas están habituadas y casi predispuestas a toda práctica fornicaria. Y dice Oseas 5:4, no piensan en convertirse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces se ha propagado este espíritu de fornicación donde ya no se ve mal para algunos, ya no ven mal esta práctica, sino que todos lo hacen porque todos lo hacen y más bien en algunas sociedades, si una persona tuviera la conducta de José, que despreció el pecado, que despreció vincularse sexualmente con la mujer de Potifar, mucha gente llama a eso torpeza. Dice, eres torpe, ¿por qué desaprovechaste una supuesta oportunidad? Pero los cristianos sabemos que eso no es ser torpe, eso es ser sabio, porque el sabio ve el mal y se aparta. Así dice la poderosa palabra de Dios, mas los impíos caen en ello. Entonces, el otro pasaje de la Biblia, que es el capítulo 2 de los Proverbios, el versículo 1, está hablando a los hijos y dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, hermano joven, y a la prudencia dieres tu voz, si la buscares como a plata y la escudriñares como a tesoro, joven, señorita, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento del Altísimo. Y dice, y serás librado de la mujer extraña. Lo mismo le diría a la señorita, serás librado del hombre extraño, del hombre que no busca, porque si ese hombre te quisiera, te respetara tu cuerpo, respetara tu vida, tu intimidad, respetara tu privacidad. Pero un hombre que llega a tu vida solamente a buscar el deseo de la carne, no es un hombre que te respeta ni que te valora. Dice la Escritura que si tú buscares a Dios, si buscares su palabra, serás librado del hombre extraño o de la mujer extraña, contextualizo, del que halaga con sus palabras, el cual abandona a la compañera de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su vida está inclinada a la muerte y sus caminos hacia los muertos. Todos los que pasen por la fornicación o por la inmoralidad no volverán a los senderos de la vida. Entonces hoy, amado joven, amada señorita, estamos hablando de contrarrestando la fornicación. Si es posible, muchos de nosotros llegamos a Cristo a una edad temprana, teníamos vidas desordenadas, pero el día que aceptamos a Cristo, Cristo llenó nuestra vida y nuestro corazón. Tuvimos luchas porque somos seres humanos, porque tenemos sentimientos y emociones, pero cada vez buscamos el rostro de Dios en oración, en ayuno. Y el Señor nos ayudó, Él nos ayudó a llegar al estado del matrimonio, a conocer a la persona idónea para nuestra vida. Y sí, ya una vez en el estado del matrimonio, hacer uso de todos los goces y placeres que la vida sexual tiene, pero no fuera del estado del matrimonio, no antes del matrimonio, porque eso afecta tu relación con Dios, afecta tu conciencia, tu vida moral, porque tú representas el cristianismo. Mucha gente representa muchos otros modelos de vida, pero tú representas a Cristo, la vida en Cristo. Y ese vivir en Cristo es una vida en santidad, en respeto al Dios que nos creó, nos formó y nos hizo. La palabra del Señor dice a quién tú perteneces. Dice la carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 3, vosotros pertenecéis al pueblo santo de Dios. Ni siquiera debes hablar de inmoralidad sexual ni ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digas indecencias, tonterías ni groserías, porque estas cosas no convienen. Antes bien, alabad a Dios. Esto lo dice en otra versión de la Escritura. Entonces nos invita el Señor por lo que somos, por lo que representamos. Y tu vida joven, señorita, no puede verse manchada por esto tan destructivo como es el desorden sexual. Guárdate para Dios. Tu vida le pertenece a Dios, por eso debes guardarte. Todos los creyentes, mira que este ejemplo de José me llama mucho la atención, porque está escrito en el Génesis, en un libro donde todavía no había la ley, porque la ley se dictó en el Éxodo 20, pero aunque no había ley, había un hombre con conciencia moral que era capaz de amar a Dios, de honrar a Dios, que era capaz de ser fiel a Dios, de activar su conciencia y de saber que aunque no habían cámaras de vigilancia, que aunque no habían personas que lo pudieran malinformar, él decidió ser fiel a Dios. Así que nosotros somos un pueblo santo, dice Efesios, y no debemos normalizar la inmoralidad sexual. La palabra del Señor nos dice que la inmoralidad tiene consecuencias devastadoras. Dice que el que practica la inmoralidad sexual no andará en los caminos de la vida, dice los proverbios. Todos los que han caminado por sus veredas están inclinados a la muerte. Sus vidas están inclinadas al fracaso y todos los que se lleguen a la fornicación no volverán a los senderos de la vida. Esta
escritura es una advertencia y el Génesis, el ejemplo de José, dice que sí es posible vencer la fornicación, sí es posible vencer el adulterio, sí es posible vencer la inmoralidad sexual, sí es posible. Bendito el nombre del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si alguien en esta mañana está atado por este tipo de pecado, yo digo, hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si alguien está atado a la inmoralidad sexual, si alguien está atado a una vida promiscua, a un desorden sexual, en el nombre de Jesús hay poder para que tú seas libre, joven o señorita. Tú seas libre en el nombre del Señor Jesucristo y sepas que tu vida no fue diseñada para la inmoralidad, que tu vida no fue diseñada para deshonrar a Dios con tu cuerpo, que tu vida no fue diseñada para que tú confundas las pasiones sanas que Dios con las que Dios nos creó con la concupiscencia, que son los desenfrenos, y las lascivias, que son los excesos que tanto daño han hecho a la humanidad. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te creó con la capacidad de ser para Dios, de ser un pueblo santo para Dios, de ser un pueblo que Dios ame, que represente el reino de Dios, y tú lo puedes hacer porque tú eres linaje escogido, porque tú eres nación santa, porque tú eres el pueblo que el Señor compró con su sangre en el Calvario. Y entonces esa facultad espiritual la tienes porque le perteneces, eres pertenencia, eres propiedad del Altísimo. Y yo quiero orar en esta mañana por la vida de alguien que está siendo atado y siendo perseguido por pensamientos de adulterio, de fornicación y por cualquier otro tipo de lo que encierra la inmoralidad sexual. Hay poder en el nombre del Señor, y que tú sepas que tú sí puedes vencer. José pudo vencer. Y tú y yo tenemos al mismo Dios en el que José creía. Tú y yo tenemos el mismo poder en el que José creía. Aleluya, que es el poder de nuestro Dios. Vamos a invocar el nombre grande de Jesucristo en esta hermosa mañana. Y yo quisiera que alguien pueda decir, yo quiero que oren por mí, o que alguien pida oración ahí en el chat y que pueda decir, yo quiero que oren por mi familia o por mis hijos o por mis hijas. Y tú tienes que, hermano padre de familia, saber que hay poder en el nombre de Jesús y que Dios te va a ayudar a erradicar la fornella, que implica todo tipo de desorden sexual, aleluya, que está en contra del diseño con el que Dios nos creó. Soberano y eterno Dios todopoderoso, usted es bueno y para siempre es su misericordia. Su verdad es por todas las generaciones, mi Dios amado. Gracias.